Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy para compartirles un capítulo más de Hebreos. Libros muy hermosos, mis hermanos, libros de las historias. Aunque estemos hablando del Nuevo Testamento, nos habla mucho del Antiguo Testamento, ¿verdad? Así es que abramos pues nuestro corazón, estemos atentos, hagamos por acoger la palabra de Dios en nuestros corazones. Voy a comenzar a leer, mis hermanos, y luego vamos a darle un poco de discernimiento a la palabra, para que así cada uno de nosotros también, cada que hablemos con alguien de nuestros hermanos, les podamos dar a conocer la palabra de Dios. De lo contrario, nosotros, mis hermanos, no vamos a poder explicar a las demás personas lo que necesitan conocer de Dios. Comenzando desde el Antiguo Testamento, al igual que en este libro se nos menciona. Siempre que es mencionado a nuestro padre Abraham, pensamos en la fe. Pensamos en lo que el Señor hizo de este hombre. Y lo hizo, mis hermanos, porque tenía fe y confianza nuestro padre Abraham en Dios Padre. Cosa que a nosotros nos hace mucha falta creer. Tener esa fe y confianza en Dios y tener en nuestra mente, mis hermanos, que los templos y todo lo demás se sirven de nosotros. Si nosotros no servimos al templo, o si nosotros no damos nuestros diezmos al templo, ¿de qué manera se va el templo a mantener? Así es que a eso nos invita hoy la palabra de Dios. Voy a leerla, mis hermanos, y yo les pido que estén atentos a ella. La leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se sabe que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando volvía de derrotar a los reyes. Bendijo a Abraham, y Abraham le dio la 10ª parte del botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia, y además era rey de Salem, o sea, rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre. Aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Aquí tienen, pues, la figura del Hijo de Dios, el sacerdote, que permanece para siempre. Imagínense quién puede ser este hombre, al que nuestros antepasados, Abraham, entrega la 10ª parte del botín. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham. Y aquí Melquisedec, que no tiene nada que ver con los hijos de Leví, cobra de Abraham el diezmo y después bendice a Abraham, el hombre de las promesas de Dios. Pero no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. En el primer caso, los hijos de Leví que cobran el diezmo son hombres que mueren. En cambio, Melquisedec es presentado como el que vive. Además, por así decirlo, cuando Abraham pagó el diezmo, lo paga con él la familia de Leví, pues de alguna manera Leví estaba en su abuelo Abraham cuando Melquisedec le vino al encuentro. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio, no a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec? Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Jesús, al que se refiere todo esto, pertenecía a una tribu de la que nadie sirvió jamás al altar, pues es notorio que nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés no habló cuando trató de los sacerdotes. Todo esto se hace más claro si el sacerdote, a semejanza de Melquisedec, recibe su cargo no por efecto de una ley humana, sino por el poder de la vida que no conoce ocaso. Pues la Escritura dice: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Con esto se cancela la disposición anterior, que resultó insuficiente e ineficaz, pues la ley no trajo nada definitivo,
y al mismo tiempo se nos abre una esperanza mucho mejor, la de tener acceso a Dios. Aquí tenemos un juramento, lo que no se dio cuando los otros fueron hechos sacerdotes. Él fue confirmado con este juramento. El Señor lo ha jurado y no se vuelve atrás. Tú eres sacerdote para siempre. Esta es la prueba de que Jesús viene con una alianza mucho mejor. Los sacerdotes anteriores sucedían el uno al otro porque, siendo mortales, no podían permanecer. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Así había de ser nuestro sumo sacerdote, santo, sin ningún defecto ni pecado, apartado del mundo de los pecadores y elevado por encima de los cielos. A diferencia de los sumos sacerdotes, él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Y para el pueblo no lo hizo sino una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Así pues, los sumos sacerdotes que establecen la ley demuestran sus limitaciones, mientras que ahora, después de la ley, Dios habla y pronuncia un juramento para establecer al Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sacerdote a semejanza de Melquisedec. Aquí nos habla de Jesucristo nuestro Señor. En los primeros versículos se sabe que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando volvió de derrotar a los reyes. Bendijo a Abraham y Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. Este sacerdote, que no se sabe ni de dónde viene, ni el fin de sus días, ni tampoco de sus padres, ni alguna descendencia que él haya tenido, es algo curioso, es algo de lo que tal vez nosotros no nos imaginamos ni cómo pudo haber venido a presentarse ante nuestro padre Abraham. Este hombre que no se conocía de dónde procedía, en realidad no era ni más ni menos, mis hermanos, que el Dios Altísimo, el que viene de lo alto, al no saberse ni siquiera de dónde venía ni su fin. Aquí nos enseña en este libro que es un sacerdote venido de lo alto, venido del Altísimo, de nuestro Señor. Dice poquito más adelantito, dice, del versículo 2 en adelante, dice, el nombre de Melquisedec significa rey de justicia, y además era rey de Salem, o sea, rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre, aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Aquí tienen pues la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. El sacerdote que permanece para siempre. Algo muy significativo, mis hermanos, en esta lectura. Se compara a nuestro Señor Jesús con este hombre. Claro que el significado, mis hermanos, de este hombre, Melquisedec, al igual que Jesús, que venía a salvar al mundo, este hombre bendice a nuestro padre Abraham y nos explica la lectura que más bien debería haber sido al revés. El más inferior debería de haber recibido la bendición. En este caso, nuestro padre Abraham era quien le debería de haber dado la bendición a Melquisedec. Sin embargo, es todo lo contrario. Dice que sale a su encuentro cuando vienen de esa guerra, de pelear contra los reyes que se alzaban en contra de Jerusalén y que tenían que salir a su encuentro para hacer la guerra con ellos. Y traen un botín tan grande y le da la 10ª parte a este rey que viene siendo Melquisedec. ¿Por qué tenía que haber sucedido eso? Sin embargo, aquí nos sigue explicando la palabra de Dios, ¿verdad? Nos sigue hablando cómo es que esto sucedió, si en realidad el que debería de haber sido bendecido había de haber sido Melquisedec por parte de nuestro padre Abraham,
hombre de fe, hombre de confianza en Dios. Dice, imagínense, ¿quién puede ser este hombre al que nuestro antepasado Abraham entrega la 10ª parte del botín? Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham. De sus hermanos de la misma raza de Abraham. Y este no venía siendo de la misma raza. Entonces, hermanos, ¿qué nos explica aquí la palabra de Dios? Aquí nos dice, hermanos, que solamente los de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham. Y aquí Melquisedec, que no tiene nada que ver con los hijos de Leví, cobra de Abraham el diezmo y después bendice a Abraham, el hombre de las promesas de Dios. El hombre de las promesas de Dios. Fíjense, nuestro Dios sabemos que fue al hombre que escogió y al cual prometió que las razas de la tierra serían grandes como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Esa fue una promesa que le hizo a nuestro padre Abraham. Pero aquí, lo que nos explica la palabra de Dios es que por qué, si no era ni de la raza de la tribu de Leví, que solamente los sacerdotes de la tribu de Leví tenían la facultad de recibir el diezmo de los hijos de su misma raza, o sea, de los mismos judíos. No tenía por qué dársele ningún diezmo a ningún otro hombre. Sin embargo, aquí fíjense bien, nuestro padre Abraham le da la 10ª parte del botín a Melquisedec, hombre que no se conoce de dónde viene ni a dónde fue. Pero aquí, mis hermanos, recordemos que las promesas de nuestro Dios, y siendo algo tan grandioso esto que sucede al presentarse Melquisedec ante nuestro padre Abraham, no pudo haber sido otro más que el mismo Dios, nuestro Señor Jesús, de quien recibió este diezmo y quien bendijo después a nuestro padre Abraham. Las bendiciones en aquel tiempo, solamente alguien que fuera muy grande podía hacer una bendición hacia el pueblo. En este caso, ¿verdad?, debería haber sido nuestro padre Abraham, como lo dice la palabra de Dios, y no recibir él la bendición. Sin embargo, tenían el conocimiento aquellas personas de aquel tiempo de ver en las personas quién era el que venía hacia ellos. También cuando se presentan estos 3 hombres que llegan ante el padre Abraham, no sé cuántos de ustedes recuerden esta cita bíblica, que le hace la promesa de que su descendencia sería muy grande, y le hace ver a nuestro padre Abraham que su esposa iba a ser madre. Algo que era muy imposible porque ya eran muy ancianos, y nuestro padre Abraham desconfía aquí de estos hombres, los hombres de Dios, venidos de Dios. Ellos tenían el conocimiento de ver qué clase de gente venía hacia ellos. Entonces, nuestro padre Abraham, yo me imagino que vio algo grande en Melquisedec cuando se presenta ante él y recibe la bendición de este hombre. Bendición que no terminó jamás, que hasta el día de hoy, mis hermanos, la raza que le prometió Dios a nuestro padre Abraham, que sería grande como las estrellas del cielo, podemos verlo hoy también en la actualidad. Es más, ya quisieran los gobernantes hasta terminar con cada uno de nosotros por tanta gente que existimos en este mundo, que ya no hay los suficientes recursos para mantener a toda la gente. Mis hermanos, las promesas de Dios, tenemos que creer en ellas, y también nosotros tenemos que poner algo de nuestra parte, dar nuestro diezmo, como lo dice aquí en la palabra de Dios. Es algo que se impuso desde en aquel entonces, dar diezmo por parte del pueblo y no los sacerdotes. Recordemos que ellos solamente están haciendo el servicio el cual Dios les impuso. Entonces el servicio que ellos dan es gratuito, pero el templo se mantiene del pueblo. Si un templo no tiene recursos
para continuar haciéndose los servicios que allí se realizan. Entonces, ¿de qué manera, mis hermanos, vamos a mantener un templo? ¿De qué manera vamos a darle el servicio a un templo si no hay con qué? Se necesitan los recursos y por eso es que estamos nosotros como servidores para servir al templo y para servir a Dios. De esto se trata, mis hermanos, la palabra de Dios de hoy día. Nos enseñan que también tenemos que dar diezmo. Muchos han de decir, pero eso solamente es en las iglesias que son protestantes. Si nos damos cuenta, aquí no nos está hablando de una iglesia protestante. Nos está hablando de la iglesia de Dios, de la que nosotros estamos sirviendo. Y tenemos que servir a Dios con todo, no solamente con nuestra presencia, sino también monetariamente. Dar dinero al templo para que se siga manteniendo en pie. Ya en los últimos versículos dice: así había de ser nuestro sumo sacerdote, santo, sin ningún defecto ni pecado, apartado del mundo, de los pecadores, y elevado por encima de los cielos. A diferencia de los sumos sacerdotes, él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. En aquel entonces, hermanos, si nos acordamos del Antiguo Testamento, los sacerdotes, o sea, la descendencia de los levitas, ellos ofrecían sacrificios por el pueblo y ofrecían sacrificios por su propia persona. En este caso no, nuestro Señor Jesús ya lo dio todo. Se dio como el Cordero para librarnos de nuestros pecados, de todos nuestros pecados, no solamente de unos cuantos, sino de todos. Y Dios nuestro Señor que lo envió por ti, lo envió por mí, y seamos agradecidos con Dios. Demos también nuestro diezmo y amemos a nuestros hermanos como lo que son, nuestros hermanos. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.